segunda etapa estudiaremos el procedimiento de la audiencia de revisión de la medida de coerción. Pero primero, determinemos cuáles son los fines que persigue esta medida de coerción. Es asegurar la presencia del imputado en el proceso, garantizar la investigación de los hechos objetos del proceso y asegurar la ejecución debida de la pena, como fin último del proceso penal. Esos son en sí los fines que persigue la medida de coerción, ya sea de prisión preventiva o de auto de medida sustitutiva. Ahora estudiemos y analizamos quiénes pueden pedir la audiencia de revisión de medida de coerción. Veamos lo que establece el artículo 276. El auto que imponga una medida de coerción o lo rechace es revocable o reformable, aún de oficio. Además, puede solicitarse la revisión a pedido del imputado, contemplada en el artículo 277, que establece: el imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación. Entonces, ¿quién puede solicitar la audiencia de revisión de la medida de coerción? El imputado y su defensor. ¿Cuál es el fundamento legal? El artículo 276. ¿En qué momento debe solicitarse la audiencia de revisión de la medida de coerción? Recordemos que la audiencia de medida de coerción es una audiencia eminentemente bilateral, tal y como lo establece el artículo 109 del Código Procesal Penal. Entonces, ¿en qué momento o en qué etapa del proceso puedo pedir la revisión de la medida de coerción? Veamos lo que establece el artículo 277. Establece que en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas. Es decir, ¿cuáles serían los tres momentos procesales por los cuales puedo pedir una revisión de la medida de coerción? En la etapa preparatoria, en la etapa intermedia y en el debate. En cualquier momento de la duración de la etapa preparatoria, en cualquier momento de la duración de la etapa intermedia o del propio debate oral y público. ¿Y cuál es la condición? Que las circunstancias primitivas que dieron origen hayan variado. Recordemos que tenemos que tener pleno conocimiento del auto que decretó, en este caso, una prisión preventiva. ¿Cuáles fueron los argumentos que motivaron al juez a dictar la prisión preventiva? Es decir, si el juez se refirió a que existía peligro de fuga o existía obstaculización a la averiguación de la verdad. Debemos entonces, como abogados defensores, demostrarle al juez que esa condición primitiva que él argumentó al momento de dictar la prisión preventiva ha variado, que ya no hay peligro de fuga y que ya no hay obstaculización a la averiguación de la verdad. O también puede ser que en la primera declaración al sindicado se le ligó a proceso por el delito de robo agravado, pero en la investigación preparatoria se determinó que no había robo agravado, que solo era un robo. Y recordemos que el robo sí goza de medida sustitutiva. Aquí sí encontramos que la condición primitiva que dio origen a la prisión preventiva era porque el delito de robo agravado no contempla la medida sustitutiva. Pero al reformar el auto de procesamiento al delito de robo, entonces ahí sí hubo una condición primitiva que varió y que ahora sí se puede solicitar una medida sustitutiva. Claro, siempre desvaneciendo los peligros de fuga y de obstaculización a la averiguación de la verdad. Veamos entonces el desarrollo de esta audiencia de revisión de medida de coerción. Siempre debemos nuestra mente ubicarla en el escenario que estamos en una sala de audiencias donde está el juez, Ministerio Público, el abogado defensor y su patrocinado. El juez abre la audiencia. Señala que se celebra audiencia de revisión de la medida de coerción, en este caso a pedido del abogado defensor. Indica el nombre del sindicado, indica el número de proceso, el delito por el cual se ligó a proceso, fecha de auto de procesamiento, verifica la presencia de los sujetos procesales, es decir, verifica el principio de inmediación procesal. No podría llevarse a cabo una audiencia sin la presencia de todos los sujetos procesales. ¿Por qué? Porque vulneraría el debido proceso, la imperatividad procesal y el principio de inmediación procesal, porque todos los sujetos deben de ser convocados a esa audiencia de revisión de la medida de coerción.
Posteriormente, como el abogado defensor fue el que solicitó la medida de coerción, es el momento que le corre audiencia a quien lo pidió, en este caso, al abogado defensor. El abogado defensor señala la fecha en que se le ligó a proceso al sindicado, señala el delito por el cual se dictó el auto de procesamiento, señala que no se otorgaron medidas sustitutivas, menciona que las circunstancias que motivaron la prisión preventiva han variado, es decir, esas circunstancias primitivas que originó la prisión preventiva han variado. Demuestra los elementos con que cuenta para que la prisión preventiva sea revisada. ¿Cuáles son los documentos con los que cuenta hasta ese momento? Un claro ejemplo es, muchas veces sucede en los juzgados de turno, que por la premura del tiempo no es posible documentar el arraigo de una persona, es decir, sus antecedentes penales, policíacos, su asiento de la familia, acta de matrimonio, certificación de nacimiento de hijos, el lugar donde habita o reside, con recibo de agua, luz, teléfono, cartas de recomendación, es decir, constancias laborales. Con eso podemos decir que se demostró el arraigo, pero en una audiencia a las 3 de la mañana en un juzgado de turno es muy difícil poder demostrar arraigo, por lo que el juez puede ser que al momento de dictar la prisión preventiva su argumento fue ese, que dictaba auto de prisión preventiva porque no se demostró el arraigo de la persona y que existía peligro de fuga. Si ya posteriormente, al momento de la etapa preparatoria, yo ya tengo esa documentación, yo ya le digo al juez, mire, estos son los documentos con los que cuento y demuestro que mi patrocinado tiene arraigo en el país. Y por eso es que se hace la revisión de la prisión preventiva y son los documentos con los que cuenta el abogado defensor para pedir la revisión de la medida de coerción. Señala que se ha desvanecido el peligro de fuga y de obstaculización a la averiguación de la verdad. Señala el plazo que se otorgó para la investigación. Solicita que se otorguen las medidas sustitutivas que se consideran aplicables en el artículo 264. Recordemos que en la práctica muchas veces se ha solicitado revisión de medidas de coerción por el estado de salud de la persona. El artículo 16 del Procesal Penal establece los derechos humanos con los que cuenta la persona que se encuentra procesada o que se encuentra detenida. En este caso, no es que su estado de salud haya sido una condición primitiva que origine la revisión del auto de prisión preventiva, sino que hay mecanismos que establece el mismo Código Procesal Penal y que el juez los debe conocer y solicitar una evaluación médico-forense para determinar su estado de salud. Y si él necesita un internamiento en un centro asistencial, pues el juez lo ordena. Pero no es que su estado de salud, su enfermedad, sea un motivo para pedir la revisión de la medida de coerción, en este caso de prisión preventiva, porque ahí no han variado las condiciones primitivas que dieron origen a la prisión preventiva, sino simplemente se está cumpliendo con los que establece el artículo 16, como veíamos, sus garantías, que son los derechos humanos del sindicado. En este caso, el juez le concede la palabra al imputado. Viene el juez y le dice al imputado, señor, ¿quiere manifestarse al respecto? ¿Tiene algo que decir? Puede ser que bajo el asesoramiento del abogado defensor le digamos que él manifieste lo siguiente. Lo que establece el artículo 264 del Procesal Penal, que se somete al procedimiento bajo una promesa. Puede ser que el juez le realice algunas preguntas, su dirección, su residencia, ubicación permanente, etcétera, para corroborar lo que el abogado defensor ya le puso a la vista de la documentación, si es para probar arraigo. Pero el sindicado solo puede manifestar que bajo promesa de someterse al procedimiento. Y el mismo 264 lo dice, basta y sobra para eliminar el peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad. Posteriormente se le corre audiencia al Ministerio Público. El Ministerio Público puede tomar dos actitudes. La primera, señalar que ya no existe peligro de fuga ni obstaculización a la averiguación de la verdad. Argumenta lo relativo a los elementos ofrecidos por la defensa para la revisión de la medida de coerción.
Señalar que no existe objeción en cuanto a la aplicación de las medidas sustitutivas. Y una segunda opción que tiene el Ministerio Público, que es la más común cuando no se actúa objetivamente, oponerse a la solicitud de la defensa. Argumenta que no existe peligro de fuga y que existe peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad, que esa condición, que esos peligros procesales aún persisten, y solicitarle al juez que sea denegada la solicitud del abogado defensor de otorgar medida sustitutiva y que el sindicado, que el procesado continúe en su misma situación jurídica de prisión preventiva. Esas son las argumentaciones que en determinado momento pueda hacer el Ministerio Público. No oponerse o oponerse a la solicitud de la revisión de la medida de coerción. Y aquí viene la parte fundamental. Después de las argumentaciones, motivaciones y fundamentaciones y documentos que se pusieron a la vista del señor juez, debe emitir su resolución. Recordemos que los jueces, al emitir el auto, deben de concretarse a lo establecido en el artículo 11 bis. Toda resolución debe contener fundamentos de hecho y de derecho. Entonces, ¿qué hace el juez? Analiza lo solicitado y argumentado por los sujetos procesales. Debe realizar un análisis correspondiente de los elementos presentados por la defensa y, en su caso, por el ente fiscal. Indica si procede o no la aplicación de medidas sustitutivas solicitadas por la defensa y, en su caso, del ente fiscal. Si otorga la aplicación de la medida sustitutiva correspondiente, contempladas en el artículo 264, y procede a revocar la prisión preventiva. Indica la medida sustitutiva aplicable de las reguladas en el Código Procesal Penal. Le pregunta al sindicado si ha comprendido lo relativo a la audiencia que se está llevando a cabo en ese momento. Indica el envío de oficio al centro preventivo donde esta persona se encuentre recluida para que se ordene su inmediata libertad y el fundamento legal de su resolución. Y la notificación a los sujetos procesales de conformidad con el artículo 169 que le pone fin a la audiencia de revisión de la medida de coerción. Recordemos que una persona, cuando veíamos las medidas de coerción que establece el Código Procesal Penal de las personales, la citación, cuando una persona esté sindicada de la comisión de un hecho delictivo y se le hace el llamamiento judicial de comparecer a prestar su primera declaración y este no lo hace sin causa justificada, es declarado rebelde. Pero ¿qué pasa si a una persona se le han otorgado medidas sustitutivas y las incumple? También es declarado rebelde y esta persona jamás podrá solicitar una medida sustitutiva porque ya se le había otorgado y este le incumple. Veamos lo que dice el artículo 79. Será declarado rebelde el imputado que sin grave impedimento no compareciera a una citación, se fugara del establecimiento o lugar donde estuviera detenido, rehuyere la orden de aprehensión emitida en su contra o se ausentara del lugar asignado para residir sin licencia del tribunal. La declaración de rebeldía será emitida por el juez de primera instancia o el tribunal competente, previa constatación de la incompetencia, fuga o ausencia, expidiendo orden de detención preventiva. Se emitirá también orden de arraigo. ¿Qué pasa entonces si la persona se le ha beneficiado con medidas sustitutivas y éste no las cumple? Se declara rebelde. Y los efectos de la rebeldía es que no podrá gozar nuevamente de una medida sustitutiva. Si hubiera una medida sustitutiva de una caución económica, esa caución económica pasa a los fondos privativos del organismo judicial. Veamos esos efectos. Es precisamente este artículo el que da nacimiento a la audiencia que nos interesa desarrollar. Artículo 80 del Código Procesal Penal, tercer párrafo. La declaración de rebeldía implicará la revocación de la libertad que le hubiera sido concedida al imputado y obligará al pago de las costas provocadas. En efecto, si el imputado no cumple con las medidas sustitutivas otorgadas en el momento procesal correspondiente, la obligación de presentarse, por ejemplo, periódicamente
ante el tribunal o autoridad competente que designe el juez, la prohibición de comunicarse con determinadas personas implicarán la revocación de su libertad, y es precisamente ese es el efecto de la rebeldía. En ese sentido, una persona que ha sido declarada rebelde no podrá gozar del beneficio de una medida sustitutiva. Es decir, si ya se le había beneficiado con esa medida sustitutiva, la única consecuencia procesal que procede para él es dictar la prisión preventiva. Así es que hemos analizado y estudiado este procedimiento de la medida de coerción, de la revisión, de la audiencia de medida de coerción. Espero en Dios poder trabajar el próximo sábado lo que es la audiencia de reforma de auto de procesamiento, y deseándole todos los éxitos necesarios en esta etapa que se encuentran ustedes de evaluaciones, y espero que todo sea de éxito para ustedes. Hay un dicho que dice que no debemos mirar atrás, sino que seguir siempre para adelante, y sobre todo con la bendición de Dios. Que el Señor les siga bendiciendo abundantemente, y el próximo sábado nos estaremos viendo y trabajando lo que es la audiencia de reforma del auto de procesamiento. Muchas bendiciones, compañeros.